Buenas tardes. Les damos la bienvenida al CADEX, denominado Reanudando la Minería, la Infraestructura y la Pesca. Este espacio es organizado por IPAE y donde vamos a revisar los desafíos, los cuellos de botella y las oportunidades de la reapertura en estos sectores, tanto en el corto como en el mediano plazo. Mi nombre es Álvaro Monge, soy gerente general de Macroconsult y seré el conductor de esta sesión. En esta oportunidad contamos con la participación de Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y Leonie Roca, presidenta de AFIP. Hemos organizado la sesión de hoy de la siguiente manera. Yo voy a plantear 3 temas de discusión, a partir de los cuales nuestros panelistas nos darán cada uno su punto de vista, y luego daremos un espacio de diálogo en donde incluiremos las preguntas de cada uno de ustedes. Para ello, lo que los invito es a enviar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas que está al final de la pantalla, en la parte inferior, y luego vamos a finalizar nuestro CADEX con las reflexiones finales de nuestros panelistas. Sin embargo, antes de empezar, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que sirvan de contexto para la discusión. La primera de ellas, y bastante obvia a estas alturas, es que decidir abrir la economía y determinar un proceso de apertura no es una tarea fácil. Y no lo es, básicamente, porque estamos partiendo del supuesto de que como sociedad podemos restablecer nuestras relaciones económicas usuales, pero limitando el nivel de interacción social entre los ciudadanos, lo cual a primera vista puede parecer contradictorio. En todo caso, hacerlo va a terminar implicando un ejercicio de ingeniería social y económica que no va a ser menor, y va a requerir un conjunto de condiciones que van más allá del simple aplanamiento de la curva de contagios. Cuando uno revisa las experiencias internacionales y básicamente la literatura alrededor de estos procesos, es que el aplanamiento de la curva termina siendo una condición necesaria, pero no suficiente para poder abrir la economía. Adicionalmente, hay algunas condiciones como haber aprovechado la cuarentena para poner a punto el sistema de salud, que es básicamente la capacidad de calzar la oferta con la demanda, que los protocolos de salud y distanciamiento social se encuentren adecuadamente normados e institucionalizados, que exista un mínimo o un sistema de monitoreo piloteado e implementado, y que también exista un proceso de apertura ordenado, pero sobre todo predecible. Yo me atrevo a decir de que no es tanto en las condiciones necesarias, sino sobre todo en las condiciones suficientes, en donde probablemente estemos un poco más atrasados y habría que ponerles la atención en el muy corto plazo. Y creo que es importante hacerlo, y ahí va mi segunda idea, porque van a existir múltiples amenazas al proceso, y las cuales requerimos minimizar. En primer lugar, la informalidad. La existencia de grandes grupos informales no solamente van a perforar la cuarentena en sí mismo, sino también el conjunto de protocolos y de normas que se den dentro de la apertura. En segundo lugar, también los costos de adaptación de parte de las firmas. Y no me refiero por los costos a las inversiones que se tienen que hacer en desinfectantes o en determinadas medidas o determinadas compras de insumos que tienen que hacer las firmas, sino sobre todo es que las normas de distanciamiento social pueden terminar redundando en un conjunto de protocolos adicionales que requieran la reducción del número de turnos o trabajar con una cantidad de mano de obra por debajo del óptimo, o quizás procesos de reentrenamiento para trabajadores que van a tener que ser reemplazados por sus condiciones de ser susceptibles. Esto, al final del día, puede terminar incubando un golpe importante para ciertas firmas de baja productividad, ya de por sí golpeadas por la crisis, las cuales, evidentemente, antes de dejar de operar o de cerrar, van a optar por informalizarse y van a retroalimentar la amenaza anterior. Y finalmente, un elemento adicional es la capacidad de gestión del gobierno central y del gobierno local, que es donde se está poniendo el peso de la administración del sistema. Obviamente mi visión es una visión bastante macro y podría ser hasta cierto punto superficial cuando hablamos de cada uno de los sectores específicos. Y es por eso yo quiero detenerme ahí y quiero darle la palabra a nuestros panelistas para ir aterrizando algunos de los conceptos. Y específicamente quería hacerles una primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos específicos y cuellos de botella particulares que identifican en los sectores que les ha tocado liderar?
De cara a la reapertura, o en el caso de las actividades que no pararon, los desafíos que enfrentaron y enfrentan para operar durante la cuarentena. Quiero cederle la palabra primero a Leoní, luego a Cayetana y finalmente a Pablo para que nos den sus comentarios por espacios de 4 minutos cada uno de ellos. Por favor, Leoní, adelante. Muchas gracias, Álvaro. A ver, las empresas asociadas a FIN son empresas que brindan servicios esenciales y por lo tanto han mantenido su operación desde el primer día que empezó la pandemia y fue declarada la cuarentena. Si pensamos en puertos, aeropuertos, carreteras, servicios de telecomunicaciones, servicios de energía, esa ha sido la realidad. Las primeras semanas fueron particularmente complicadas porque se conocía poco y en general las reglas de juego cambiaban, era muy, muy dinámico. De hecho, es algo que hemos seguido viendo, ¿no? Guantes sí, guantes no. Ahora se está discutiendo el tema de la mascarilla nuevamente. Y no había tanta proactividad en los sectores para definir protocolos. Lo que hicieron las empresas empezaron a replicar, muchas de estas empresas tienen operaciones a nivel global, empezaron a replicar protocolos de otras partes, empezaron a ajustarlos en el camino. Ha sido complicado, pero fundamentalmente lo que mejor ha funcionado ha sido el tema de pautas de higiene, pautas de distanciamiento y un monitoreo muy, muy cercano de los colaboradores, que ha permitido no tener índices de contagio que preocupen. De hecho, se ha garantizado la continuidad de las operaciones. En el camino se fue haciendo más compleja los requisitos regulatorios, en fin, y lo que se ha hecho y quizás también profundizó el éxito de la continuidad de estas operaciones es trabajar mucho en comunicación interna. Los colaboradores recibían permanentemente SMS, los empleadores se comunicaban a través de redes sociales, redes internas, cartolas a lo largo y ancho de la organización. Muchas de estas empresas de servicios esenciales cuentan con sistemas de circuito cerrado de televisión, había mucho monitoreo de con quién almuerzas, colaboradores que compartían vasos o salían al área de fumar y se compartían el cigarrillo. Todas estas conductas han tenido que ser corregidas y también trabajar muy profundamente en transmitir mensajes en el sentido de que estas conductas son las que garantizan que haya contagios, es decir, todo lo contrario de lo que estamos buscando. Entonces, comunicación interna, clave. Lo otro que ha sido clave, sobre todo en una primera etapa, y va a ser particularmente grave en esta segunda etapa para los negocios que recién entran, es tener una buena interfase en el Estado. Las normas que están saliendo son recontra complicadas. Una dice una cosa, la otra dice otra. En telecomunicaciones, por ejemplo, que abarca montones de servicios, hay como 3 o 4 normas, y es difícil tener claridad. Los mismos actores dicen, ¿me acojo a esto o me acojo a lo otro? Empresas industriales, por ejemplo, que exportan, pero a la vez tienen parte de su producción no parada desde el comienzo porque está dedicada a servicios esenciales, no saben si entrar por la ruta de exportaciones o seguir en la ruta en la que ya estaban. Entonces, tener una buena contraparte en el Estado es fundamental. Hay sectores que han tenido más suerte que otros, por ejemplo, en el caso de puertos ha sido muy exitosa la interfase con la autoridad portuaria, ¿no? Que ha asumido un liderazgo bien, bien importante. El tema del transporte del personal también, hay industrias y hay empresas donde el personal vive más cerca del centro de trabajo y por lo tanto el monitoreo es más sencillo, y donde no se da esta característica, lo que ha habido es mucho transporte privado, particular, por parte de la propia empresa. El tema de que el trabajador no se pueda mover en su vehículo es un problema, no es un problema menor. En el caso de los puertos, por ejemplo, de servicios esenciales sí se permitió, entonces muchos trabajadores iban en sus propios vehículos o hacían pool entre ellos. Y lo otro, reportes, ¿no? Hay que generar una conciencia de que cualquier situación de fiebre, dolor de garganta, de cualquier sintomatología, tiene que ser reportada inmediatamente a la empresa de tal forma que se pueda hacer un seguimiento antes de que la persona ingrese a su centro de labores y sea un foco de contagio. Yo diría que básicamente esas son lecciones de esta primera etapa que
las empresas asociadas a FIN ya pasaron, ¿no? Ahora estamos todos en el mismo tubo de los nuevos protocolos y la nueva fase de reanudación de actividades. Cayetana, adelante, por favor. Gracias, Álvaro, un gusto estar contigo esta tarde. Gracias a IPAE por la invitación. Yo quisiera comentarles un poco cuál ha sido la experiencia del sector pesquero en estos más de 50 días. Como ustedes saben, lo que era la industria de harina de pescado estaba en veda durante la cuarentena, pero era justamente el momento de prepararnos para hacer el mantenimiento, tanto de la flota como también de las plantas. Y por eso es que tuvimos que trabajar con el Ministerio de la Producción justamente para que nos autorizaran los trabajos de mantenimiento de flota y planta, sin que existieran aún ningún protocolo preestablecido por las autoridades. Esto demandó un trabajo bastante fuerte de parte de las empresas y diseñamos nosotros mismos un protocolo, como tendría que ser este protocolo frente al COVID. Nos sirvió mucho la experiencia internacional y en base a este protocolo justamente lo presentamos a las autoridades y fue aprobado. Y yo te diría que este protocolo nos sirvió de base para poder trabajar el protocolo de operación, ¿no? Que es el que ahorita estamos implementando. Lo importante fue que establecimos una serie de medidas, tanto con el tema del transporte, por ejemplo, cómo tenía que ser el transporte del personal hacia las plantas, que sea un transporte privado, con una serie de reglas, que el transportista tuviera pues todos los mecanismos de protección, que hubiera aislamiento del transporte, que ahora vemos cómo se viene exigiendo, que en las plantas también a la hora de ingreso toda una serie de protocolos, temas de, por ejemplo, indumentaria, que no existía, poder darle a todos los trabajadores propios y de terceros, tener que, por ejemplo, establecer que lo que era la alimentación tenía que ser una alimentación dada en las plantas, el tema de aislamiento en plantas, y una serie de medidas. Pero lo más importante y lo que quería compartir era que lo que hicimos fue autorregularnos como gremio. Y por tanto lo que establecimos fue que sea un tercero quien auditara estos procesos, justamente para verificar que se estuvieran cumpliendo a cabalidad. Y además tomamos como gremio la decisión, no es una decisión fácil, de que si había algún asociado que no estuviera cumpliendo los protocolos, inmediatamente como gremio lo que haríamos era suspender sus actividades, ¿no? Teníamos un acuerdo de que suspenderíamos las actividades, ¿no? Le mandaríamos una carta y le diríamos, usted no puede seguir operando con copia al ministerio. Entonces, el tema, la satisfacción que tuvimos fue que el 100% de esa autoría salió positiva, 100%, todos cumplieron los protocolos, y creo que eso ha sido bien importante de cara a la primera temporada, donde hemos tenido que diseñar un nuevo protocolo. Hay un protocolo ya más estricto para lo que es, por ejemplo, lo que es la flota, ¿no? Porque para poder entrar, por ejemplo, lo que es la flota y permanecer allá 15 días en la actividad pesquera, ¿no? Hay que tomar pruebas no solamente rápidas, sino también moleculares y una serie de mecanismos de aislamiento. Pero lo importante fue que con la experiencia que habíamos tenido de mantenimiento, ya las empresas estaban mucho más familiarizadas con todos estos protocolos y ha sido fácil el poder adoptarlos de cara a la primera temporada. Creo que eso es una buena medida, se la recomendaría si hay a otros gremios, de repente es fácil poder también adoptar el cumplimiento de auditores externos para lo que es la verificación de estos protocolos. Otro tema importante que queríamos compartir es el tema de la tramitología. Sí, al inicio fue un poco complicado el adaptarse a pasar por estos, como diría una amiga querida, que ha sido secretaria general de la PCM, por estos tubos del Estado, ¿no? Por esta tubería. Ha sido un poco complicado, pero sí hemos tenido el soporte tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de la Producción para poder, ¿no es cierto?, consignar los protocolos y, ¿no es cierto?, obtener las autorizaciones respectivas. Y el tercer tema que sí quería mencionar es el tema de los gobiernos locales y regionales.
Creo que ahí sí me preocupa que la norma establezca que tienen competencia, valga la redundancia, de acuerdo a sus competencias, ¿no? De intervenir en estos protocolos. Ahí me preocupa porque en realidad, como no es clara, nunca ha sido claro la descentralización en el Perú, el establecer competencias a otras autoridades diferentes al gobierno nacional puede traer una serie de complicaciones a futuro, ¿no? Entonces creo que ahí sí tenemos que todavía seguir trabajando para aclarar qué temas pueden ser regulados por los gobiernos locales y regionales y cuáles han quedado o permanecen en los gobiernos nacionales. Esas serían mis reflexiones en estos más de 60 días de cuarentena. Muchas gracias, Cayetana. Le doy la palabra a Pablo, por favor. Pablo. Sí, Álvaro. No sé si me escuchan, ¿estoy ya conectado? Sí. Perfecto. Sí, ya. En primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones en torno a lo que está haciendo el proceso de reactivación para el sector minero. Voy a referirme puntualmente a manera de antecedente a cuál es el estado de situación, porque creo que es importante saber dónde estamos para entender a dónde vamos. Después referirme al principal desafío que enfrentamos y a los 6 cuellos de botella que hemos identificado a lo largo de estas deliberaciones de las últimas semanas. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, donde la minería, siendo un sector tan importante, ha seguido operando, en el Perú la decisión que se tomó fue de solamente mantener operaciones mínimas indispensables. Esto se tradujo en una reducción significativa de las labores mineras, que prácticamente se mantuvieron entre 35 y 40% de los niveles que tenían antes de la cuarentena. Las cifras de marzo ya llegaron y no sorprende que las exportaciones, que el valor de las exportaciones mineras durante ese mes se haya contraído en 37% y lo que avisoramos en abril sea un monto considerablemente superior. Dicho esto, el programa de reactivación que estamos arrancando, básicamente lo que va a permitir en esta primera fase es poner en marcha 39 operaciones pertenecientes a 22 empresas. En la actualidad ya hay 19 de estas empresas que han presentado y logrado la aprobación de sus planes. Sin embargo, alcanzar el 80% del nivel de producción que teníamos antes de la cuarentena para este conjunto de empresas va a significar una transición, un proceso gradual de ramp-up de operaciones que se va a prolongar entre 1 y 6 semanas. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, donde tú puedes apagar una máquina y la vuelves a prender sin problemas, aquí hay un proceso de transición complejo. Naturalmente, el principal desafío que enfrentamos como sector es cómo minimizar el número de contagios en las operaciones, salvaguardando el bienestar de las comunidades y los trabajadores a la vez que retomamos los niveles previos de producción en una coyuntura global recesiva marcada por la disminución de precios y la caída y contracción de los flujos de inversión. Los principales cuellos que ya estamos enfrentando, que ya estamos viendo, son 6. A saber, el principal, yo diría transversalmente, guarda relación con algo que ya mencionaron tanto Leo como Cayetana, y es el excesivo burocratismo. Los requisitos y exigencias que se han planteado resultan gravosos y en algunos casos carentes de fundamentos técnicos. Además, los procedimientos que se han establecido resultan un tanto engorrosos y voy a referirme puntualmente a lo que sucede en el sector minero, donde el protocolo, mejor dicho, los planes que cada empresa debe preparar, que tienen que ser aprobados por los comités de salud y seguridad en el trabajo, deben a su vez ser revisados y aprobados por el MINEM antes de ser colgados o subidos al aplicativo del Ministerio de Salud. No se entiende este exceso de pasos
cuando en realidad lo que bastaría sería tener una aprobación automática con cargo a un control ex post para agilizar trámites que resultan a todas luces excesivos y redundantes. Un segundo tema que nos preocupa, y ya se refirió a esto Cayetana, tiene que ver con los excesos subregionales. Los gobiernos subregionales, subnacionales, están estableciendo restricciones que son a todas luces ilegales, en el caso de la minería, y que pueden terminar entorpeciendo de manera dramática el proceso de reactivación. Por ejemplo, hay regiones que vienen limitando los días de circulación para el transporte. A ello hay que agregarle además la actitud de las rondas y distintos frentes de defensa que han montado tranqueras en varias vías, impidiendo todo tipo de desplazamiento. En consecuencia, no bastará con tener protocolos aprobados y planes listos, sino que será necesario, en muchos casos, restablecer el principio de autoridad. Un tercer cuello de botella, restricción, tiene que ver con el desplazamiento de personal. En la actualidad lo que tenemos es un protocolo vigente que pasa por básicamente un requerimiento de las empresas al MINEM, adjuntando un listado con el número de personas que se está transportando, el nombre de las personas, el lugar del destino, el nombre de la unidad a la que se dirigen, además de la presentación de un certificado médico, etcétera, etcétera. En el caso de los retornos, además se tiene que especificar la dirección a la que cada uno de los trabajadores se va a dirigir. Esta solicitud la aprueba el Ministerio y la manda al Ministerio del Interior, que a su vez notifica al titular minero. Se trata clarísimamente de un procedimiento absolutamente engorroso y disfuncional para la pronta reactivación del sector. Estamos nosotros esperando que esto se modifique y que rápidamente puedan emitir algún tipo de directiva que deje en suspenso lo que claramente es un enorme cuello de botella para la reactivación. Un cuarto tema tiene que ver con la provisión de insumos. Hasta el momento las cadenas de suministros han venido funcionando de manera fluida, pero ya tenemos noticias de que hay demoras y problemas en las aprobaciones de los planes para algunas de las empresas que están apoyando al sector. En ese sentido, en la medida en que se produzca el incremento de actividades de las empresas que están ya siendo autorizadas, salvo que le imprimamos otra velocidad y otra tónica a las aprobaciones de los proveedores, posiblemente podamos estar enfrentando problemas de aprovisionamiento. Un quinto tema tiene que ver con la consulta previa. Si bien se han modificado las normas que permiten el uso de mecanismos alternativos, facilitadores de la comunicación para la realización de los procesos de participación ciudadana que son consustanciales a la aprobación de los estudios de impacto ambiental, no ha ocurrido lo mismo, no ha sucedido lo propio con la consulta previa con las comunidades. En el caso de la consulta previa no se ha expedido ninguna modificación que permita sustituir estas reuniones y asambleas presenciales por el uso de mecanismos alternativos de comunicación. Y esto ciertamente resulta muy preocupante porque hay una serie de proyectos cuya puesta en marcha va a depender de la suerte que cobren el proceso de consulta previa. En consecuencia, no podemos darnos el lujo de dejar esos procesos en suspenso y resulta fundamental que podamos impulsar estas modificaciones a fin de hacer extensiva esas flexibilidades que tiene la participación ciudadana también a los procesos de consulta previa. Un tema adicional es el que guarda relación con la adecuación de los campamentos, ¿no? Las exigencias de distanciamiento social plantean enormes desafíos para las empresas en lo que respecta al reacondicionamiento de los espacios, la organización de los comedores, los dormitorios, los lugares de recreación y demás. Además, plantean un desafío igualmente monumental respecto a la reorganización del trabajo y sobre todo la incorporación de guardias con periodos más extensos que permitan minimizar la posibilidad de contagio en las operaciones. Entonces, estos son
6 de los cuellos de botella que hemos clarísimamente identificado. Uno de ellos es transversal, evidentemente, y también me sumo a lo ya dicho por Leo y por Cayetana, pues este proceso que evidentemente ha tenido una serie de tropiezos, también da cuenta de algunas normas que resultan un tanto contradictorias entre sí, que seguramente van a tener que ser revisadas, como ya sucedió con algunas otras que no tenían pues ningún sustento técnico y que lejos de estimular y propiciar un proceso ordenado y efectivo de reactivación, lo único que iban a hacer era complicar. Entonces yo dejaría mis comentarios iniciales en esa nota, con cargo a retomar algunos de estos temas más adelante en la segunda vuelta de preguntas. Ya. Muchas gracias. Creo que hay algunos elementos comunes y algunos elementos distintos que atraviesan a cada uno de los sectores que lideran nuestros panelistas y que lo han planteado bastante bien. Yo trataría de resumir esta heterogeneidad básicamente en dos aspectos. Primero, el entorno en el cual operan cada una de las actividades es distinto. Hay actividades que van a requerir una mayor o una menor interacción social, y por otro lado hay actividades que van a tener la capacidad de desarrollarse con un mayor o un menor aislamiento. Entonces hay algunos protocolos que deberían acomodarse respecto a qué tan estrictos son, dependiendo de estas condiciones en las cuales operan. Pero adicionalmente, y es un comentario que hizo Pablo al final, tiene que ver con la forma en la cual se estructura esta cadena de abastecimiento, y cómo es que esta cadena de abastecimiento también va a tener un conjunto de protocolos que sean lo suficientemente adecuados para poderle dar continuidad al negocio. Y esta medida de esta dimensión invita a pensar respecto a cómo está compuesta, cuál es, si es que existen empresas de alta productividad, de baja productividad, que pueden acompañar protocolos más o menos estrictos, o de repente la necesidad de implementar algún tipo de incentivo condicionado a ciertos comportamientos, porque al final del día lo que queremos es preservar la seguridad y la salud de las personas. Entonces, acá en concreto, y para que puedan detallarlo nuestros panelistas, ya lo han respondido en alguna medida, yo quisiera que puntualicen en aquellas 2 o 3 prácticas o protocolos específicos que se han adoptado en cada sector para asegurar la seguridad y preservar la salud de las personas. En este caso, digamos, cada uno de ustedes va a tener 3 minutos y vamos en el mismo orden de la mesa anterior. Leoní, Cayetana y finalmente Pablo. Por favor, Leoní, te escuchamos. Muchas gracias, Álvaro. A ver, como todas las empresas que son exitosas, y empresas no me refiero a una sociedad anónima, sino empresas que lleva a cabo el ser humano, todas las partes incumbidas en esta empresa tienen que ser conscientes de cuál es el reto y colaborar en ellos, en conseguirlo, ¿no? Probablemente la primera recomendación, lo primero que uno mira en aquellas empresas que han logrado tener un muy buen manejo de la situación, es haber logrado a través, por eso hice énfasis en el tema de la comunicación interna, a través de un relacionamiento muy estricto y muy profundo, incluso de cambios de sus reglamentos internos de trabajo, el conocimiento de los sindicatos respectivos o de los grupos de trabajadores, de cuáles son estos patrones de conducta que se espera de ellos, cuáles no, con una mezcla de sanciones, por supuesto, si es que no se cumplen, porque al final del día esto tiene un impacto más allá de la persona en toda la comunidad donde trabaja, pero también, por cierto, con mucho cuidado y protección por parte del empleador. Las reglas más claras, que son las que funcionan y todos lo sabemos, es el tema del distanciamiento, que en algunos sectores y en algunas industrias es más complejo por el modo de producción del servicio o del producto, y el tema de la limpieza de las manos, ¿no? Limpieza de las manos, mascarillas en muchos sitios, por ejemplo en los puertos hay muchos sitios escampados, no se necesita, ¿no? Pero el uso de mascarillas, limpieza de manos y distanciamiento es la clave.
Lo que pasa es que hay mucho descuido, entonces ahí se vienen estos casos que les comentaba, pues, de trabajadores que salen a fumar y comparten el cigarrillo, comparten el vaso o la botella de agua, y ahí es donde se están dando los contagios. Entonces, el tema de compartir con tus equipos, con la gente, qué cosas han causado los contagios al interior de una organización y qué prácticas son las que los ponen en riesgo a ellos es fundamental. Lo otro que es fundamental es el tema del reporte temprano. Muchos trabajadores no se contagian en su lugar de trabajo, sino que se contagian cuando salen a sus casas o cuando van al mercado, en fin, en situaciones en las que todos estamos en riesgo, ¿no? Y muchos de ellos no reportan oportunamente. Las empresas que han logrado tener un mejor sistema de reportes son aquellas, por ejemplo, hoy día hablaba con una que ha instalado un app a todos sus trabajadores y todos tienen la obligación de registrarse en la mañana, poner sus síntomas, y cualquier síntoma se envía a una persona en la empresa, la persona no puede ir a la empresa si tiene cualquier síntoma, se le envía y se le toma la prueba molecular si se ve que el tema es grave, ¿no? O sea, grave en el sentido de que hay más de 2 síntomas, lo que fuera. Entonces el tema nuevamente, tiene que ver con compromiso del trabajador y que el empleador brinde los sistemas, brinde los mecanismos, y de esta manera, entre todos, la comunidad que hay dentro de una empresa logra proteger mejor a sus colaboradores. Yo diría que esos son los 2 temas, trabajo conjunto en la comunicación, trabajo conjunto en el seguimiento. Las reglas cambian todos los días. Hoy día leí una noticia que ahora el distanciamiento tiene que ser 5.5 metros, según no sé qué estudios que han hecho, porque con el viento el virus viaja, ¿no? Y van a seguir cambiando, y por eso estas 2 herramientas son fundamentales. Muchas gracias, Leoní. Invito ahora a Cayetana para que nos dé su comentario. Cayetana, creo que estás con el micrófono Ahora apagado. sí, Perfecto, ahora sí. gracias. No, lo que comentaba es que creo que voy a ahondar un poco lo que ha mencionado Leoní, ¿no? Porque no hay nada diferente o algo que tendría que agregar. Básicamente es que tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de los protocolos. La rigurosidad es básica. Yo diría, la autorregulación de las empresas es fundamental. Y en el tema de comunicación, quizás ahí ahondar un poco en el sentido de no solamente es un tema de comunicación interna hacia los colaboradores, sino hacia las familias de nuestros colaboradores. Y también, por supuesto, con los gobiernos locales y regionales. Yo puedo ser muy estricta en el cumplimiento de los protocolos cuando el personal entra a mi planta, pero ¿qué sucede si en el hogar de mi trabajador no se están cumpliendo las medidas de aislamiento, no se está cumpliendo con el lavado de manos, no se están cumpliendo con todos los mecanismos y protocolos que tenemos que tener en casa? Entonces creo que ese factor es bastante importante y que a veces lo descuidamos porque pensamos que todo tiene que hacerlo o todo tiene que estar previsto en la empresa y nos olvidamos que hay un factor fundamental que es en la sociedad y también en nuestras propias casas. Te diría que es importante el tema de la autorregulación, porque como bien decía Leoní, esto va a ir cambiando. Y no es que necesitemos un protocolo escrito en piedra, y como este protocolo ya me lo aprobó el ministerio tal o cual, es lo que voy a seguir. Creo que todo se puede ir mejorando también en el tiempo, conforme las investigaciones se van desarrollando. Entonces creo que tenemos que tener también esa flexibilidad de poder incorporar nuevos aspectos para justamente asegurar la salud. Aquí es importante, la salud de los trabajadores va a representar también la salud de la operación. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que tener absolutamente todos. Te diría que esos son los temas que hemos estado conversando. Y el tema de que las comunidades, los gobiernos locales tienen que ser también unos aliados en el tema del cumplimiento de protocolos. Nos ha pasado en varios distritos, lamentablemente, que no se cumplían las normas de aislamiento, no se cumplían las normas que se deben seguir en los mercados, y esos han sido focos de contagio, y eso la empresa privada lamentablemente no lo puede controlar. Ahí necesitamos el compromiso también de los gobiernos locales, que son los encargados de velar justamente por esos aspectos, y no en otros que lamentablemente es donde muchas veces se focaliza. Muchas gracias, Cayetana. Doy, por favor, Pablo, para escuchar tus comentarios también.
Sí, la minería formal en el Perú se ha caracterizado siempre por sus altísimos estándares de salud y seguridad. De allí que para el gremio no haya sido realmente difícil asumir una capa adicional de requerimientos y protocolos anti-COVID sumamente exigentes, elaborado por un grupo de especialistas del gremio que, tomando en consideración las mejores prácticas de la industria a nivel nacional e internacional, han establecido estos lineamientos. El protocolo que nosotros hemos emitido se elaboró desde la declaratoria de la emergencia sanitaria y es un documento vivo que se ha... hola, perdón, no sé si parece que perdieron la imagen, no. Te escuchamos muy bien, Pablo. También te estamos viendo. Mil disculpas. Como comentaba entonces, este es un protocolo que preparamos al inicio de la emergencia sanitaria y es un documento vivo que se ha ido perfeccionando en la medida en que hemos ido recogiendo evidencia acerca del comportamiento y el desarrollo del virus. Además, recogiendo y actualizando las mejores prácticas a nivel internacional. No olvidemos que en el Perú opera el mayor número de empresas miembros del ICMM, que es un club de empresas de clase mundial que operan internacionalmente. El mayor número de estas empresas en el mundo operan en el Perú. Y eso nos ha permitido nutrirnos de estos protocolos para elaborar los lineamientos que hemos implementado y que por lo más resultan absolutamente consistentes y compatibles con lo establecido por el MINSA y por el MINEM. Estos protocolos cubren todos los aspectos de la actividad y van desde la premovilización, pasando por el transporte, la llegada de los trabajadores a las operaciones, las estadías en los campamentos y el retorno seguro a los hogares. El protocolo establece claramente un esquema de triajes médicos anteriores al desplazamiento y aunque la norma no lo requiera, el 90% de las empresas están en este momento administrando pruebas de descarte rápido antes de los embarques, ¿no? Este es un dato sumamente importante porque ha sido difícil conseguir estas pruebas, no están disponibles. Solo para que se hagan una idea, nosotros compramos 500.000 de pruebas el 26 de marzo y recién hoy día hemos recibido el primer cargamento de 250.000 pruebas rápidas que vamos a donarle al MINSA. Hay una escasez de pruebas, no solamente moleculares, sino serológicas en el mundo. Pero más allá de esas dificultades, las empresas han conseguido la forma de administrar estas pruebas. Además de sanitizar las unidades, establecer el uso de mascarillas, lavado de manos, se ha reducido el aforo de las unidades al 50%. Las pruebas se repiten, las pruebas médicas al llegar a las unidades y además realizan tomas de temperatura al menos 2 veces al día. Por lo demás, se han adecuado los campamentos, las viviendas, las zonas de recreación a estos requerimientos del distanciamiento social. Y por último, no menos importante, se han establecido criterios muy estrictos y muy rigurosos respecto del contacto con las comunidades. Se pretende minimizar estos contactos y a la vez mantener la fluidez de las relaciones, para lo cual se están estableciendo el uso de tecnologías de la información de forma tal que no se expongan a los miembros de las comunidades a posibilidades de contagio. Además, se han establecido espacios de lineamiento y se han instituido mecanismos para el aislamiento de los sospechosos y positivos, la evaluación de los contactos, las tomas de pruebas y el esquema de reporte para las evaluaciones al Ministerio de Salud. Entonces, yo diría que en términos generales, el protocolo que hemos adoptado en el sector es un protocolo que va más allá de lo que establece el MINSA, va más allá de lo que establece el propio MINEM, y es un documento vivo que se va a ir perfeccionando en la medida en que vayamos registrando una evolución diferenciada respecto del desempeño, el comportamiento del virus.
Muchas gracias, Pablo. Yo para este último bloque de preguntas, quisiera que pensemos un poco más allá de los sectores productivos específicos, y que me ayuden a pensar en algo de lo que ustedes ya han comentado en alguna medida. Leoní habló de la importancia de la comunicación, Cayetana de la familia, de la importancia de involucrar a la familia del trabajador, y Pablo de estas relaciones complejas que tiene la minería con la comunidad. Entonces, quiere decir que estas actividades económicas de alguna u otra medida tienen relaciones complejas con el entorno. Entonces, a partir de ahí, la duda que me surge es cuáles podrían ser o qué lecciones podemos extraer en los sectores de la minería, la pesca y la infraestructura, que podrían ser adoptadas no solamente por otros sectores productivos, sino que también podrían ser adoptadas por estas otras personas que interactúan con nosotros para poder superar y tener un nivel de reapertura importante. Quizás lo pueden enfocar desde el punto de vista de una práctica particular de una empresa, o de repente advirtiéndonos a partir de algunos cuellos de botella importantes que han identificado ustedes en el proceso. Nuevamente, cada uno tendrá unos 3 minutos para contar con sus opiniones, y empezamos y vamos en el mismo orden con Leoní, Cayetana y Pablo. Adelante, Leoní. Gracias, Álvaro. Yo quisiera centrarme en cosas que podemos arreglar para hacer más fluido y más sencillo el proceso de apertura. Primero, resaltar el tema de la participación que tiene la norma, tanto de las municipalidades como de los organismos reguladores en la supervisión de estas normas. En el caso de servicios esenciales, todos ellos tienen un organismo regulador a cargo, y la verdad es que los organismos reguladores no tienen idea cómo supervisar estas cosas. Son un agente más con nuevos criterios, es decir, vas a tener a la SUNAFIL, al MINSA, a la municipalidad y al organismo regulador. Esto evidentemente no es bueno. Muchas manos en el plato causan arrebato, dice el dicho, ¿no? Pero acá no solamente es el riesgo de que supervisen, sino que además, y lo estamos viendo, hay un tema de reguladores y municipalidades que están estableciendo normas adicionales. Esto complica más todavía las reglas de juego. A ello hay que sumarle una serie de reglas que se dan y se quitan, que es normal en el proceso de aprendizaje, pero lo que no es normal es que reglas que se quitan se insiste en ponerlos. Por ejemplo, los operadores de call center, y todos sabemos que sin servicio de telecomunicaciones no tendríamos nada ahorita, no podríamos hacer transferencias, no podríamos tener este CADEX, en fin, no podríamos, ¿ya? Sin embargo, se insiste en que los call centers, que es el mecanismo que se usa para acceder a servicios de cualquier tipo, a reportar averías técnicas y demás, usen guantes. La persona del call center está frente a un computador, es todo lo que hace. Entonces, hay una serie de cosas que ya está probado que no sirve y se insiste en ellas. Hay otras reglas, por ejemplo, que hay que empezar a flexibilizar. Por ejemplo, vuelvo al tema de Telcom, se ha impedido que se haga delivery, por ejemplo, de un aparato de estos de internet móvil, estos que enchufas, o sea que no tiene que entrar personal a tu casa, que se haga delivery a menos que sea con personal propio. Bueno, se entiende si la empresa que te da la logística no tiene a su personal debidamente formalizado y todo lo demás. Pero lo cierto es que las compañías de telecomunicaciones, las 4 operadoras de Telcom, no tienen en planta repartidores de equipos, y no los van a tener. Entonces, hay una serie de temas prácticos que hay que encontrar la forma de levantarlos rápidamente para hacer un restablecimiento cabal de todo lo que son servicios públicos. Nuevamente, yo me quedo en el mundo de los servicios públicos. Y el tema de la interfase también es fundamental. Esta cosa de que uno tiene 100 dudas como empresa de qué permiso tramita, en qué ministerio, haberlo hecho sectorial, yo no sé si fue la mejor idea. Al final del día, en este juego de definir quién abre primero y quién después, hay ganadores y hay perdedores. Y esto es una cosa que debería llamarnos a reflexión, ¿no? Que preocupa sobremanera. Entonces, resumiendo, el tema de la supervisión y regulación hay que acotarlo, no pueden ser las municipalidades y los organismos reguladores. Lo segundo es reglas más claras y una revisión de la insistencia en reglas que no tienen ningún sentido, como el tema de guantes, el tema del delivery con personal propio para ciertos servicios.
vamos, el requisito debería ser, haz delivery con empresas logísticas que tienen personal propio, pero no tiene sentido que te obliguen a tener repartidores propios, ¿no? En fin, ahí me quedo, gracias. Muchas gracias, Leoni. Le doy la palabra ahora a Cayetana para que nos dé su comentario. Gracias, Álvaro. No sé si me están viendo ahí. Ok. Gracias, Álvaro. Yo quería detenerme en un tema bien importante y que creo que poca gente lo está tomando en consideración. Creo que el tema que el sector privado esté cumpliendo con estos protocolos y, como decía Pablo, el tema de tomar las pruebas tanto rápidas como moleculares, al final lo que nos está demostrando es estamos dando un soporte también a lo que es el sistema de salud. Creo que gracias a estas pruebas que están en los protocolos, estamos identificando muchísimos casos de COVID y que justamente pueden ser tratados de una manera temprana. Si no existieran estas pruebas, nunca sabríamos si estas personas han tenido COVID y podrían estar contagiando a otras personas. Ahí lo importante es, COVID vamos a tener seguramente al final de esta pandemia absolutamente todos. De eso creo que no se van a librar bien pocos. Lo importante es detectarlo y detectarlo a tiempo y que este no sea un foco de contagio, ¿no? Creo que eso es un tema bastante importante. Y ahora que Leoní hablaba de la supervisión, tenía una anécdota también. Nosotros, para que entren terceros a las plantas pesqueras, también les hacemos pasar por una prueba rápida. Bueno, 2 supervisores que querían ingresar, les hicimos la prueba y tenían COVID. Entonces, ¿se imaginan lo que hubiera sido si hubieran entrado sin pasar por estos procesos y por estos protocolos? Hubiera sido bastante complicado. Un tema que también queríamos señalar es, por lo menos en la industria pesquera, con todas estas regulaciones que existen, un tema que sí se ha quedado y que puede ser complicado para la operación y poder terminar justamente con la captura de la cuota, es las limitaciones que se han dado al inicio, ¿no? Recién podemos operar con el 60% de la flota y esto es una gran limitante. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones en flota, también tenemos limitaciones en personal y esto hace que el esfuerzo pesquero sea mucho más gravoso. Entonces es un tema que sí creemos que conforme se vaya desarrollando y pasando los días es un tema que también amerita una pronta revisión. Ya bastantes limitaciones tenemos con el cumplimiento, cosa que estamos absolutamente convencidos que debe ser así, de los protocolos, pero sí implican un esfuerzo adicional, un sobrecosto adicional, y si encima vas a tener que trabajar con una flota limitada, en realidad hace que la operación se vuelva bastante gravosa, y es algo que sí creemos debería ser solucionado. Gracias. Muchas gracias, Cayetana. Ahora le doy la palabra a Pablo para su comentario. En el tenor de tu pregunta, y creo que hay 4 aprendizajes muy importantes, relevantes, que me atrevería a compartir con los otros sectores, ¿no? Y creo que estos se desprenden de un axioma que resulta fundamental para todos, que tiene que ver con esa gran posibilidad y desafío de conciliar 2 objetivos que para algunos parecían ser contrapuestos, pero que por el contrario tienen unos vasos comunicantes y se apoyan mutuamente, ¿no? En primer lugar, proteger la vida, pero no solamente proteger la vida, sino proteger los medios de vida. Y a eso responde este esfuerzo de reactivación económica en el que estamos participando. Como primer aprendizaje, yo creo que es fundamental adelantarse a las circunstancias y establecer protocolos ambiciosos, protocolos exigentes que nos permitan precisamente ese balance, el balance entre salvaguardar el bienestar de los trabajadores, de las comunidades, pero por otro lado, no descuidar lo otro, porque las consecuencias pueden ser también igualmente nefastas. Entonces, muy importante para las actividades económicas que se apresten a reiniciar esta activación, tomar en cuenta la necesidad y urgencia de ser ambiciosos respecto
de los protocolos más allá de lo que establezca la norma. Otro tema que me parece fundamental tiene que ver con trascender la inmediatez del sector y pensar en la cadena. Nosotros no trabajamos de manera aislada, dependemos de insumos que son bienes finales de otras empresas, de otros sectores. Entonces, creo que es importantísimo plantear una reflexión más amplia e integradora cuando se piensa en reactivar un sector, además tomando en consideración las preocupaciones de proveedores, las preocupaciones de contratistas, que son parte integral de la cadena y que tienen que ser incorporados también en esta discusión sobre los planes de trabajo y los protocolos que se implementen, ¿no? Esa sería un segundo aprendizaje, una segunda lección. Un tercer tema que me parece no debemos soslayar es la importancia que tiene el involucramiento de los trabajadores en el diseño y la propia puesta en marcha de los protocolos. Finalmente, el gran desafío que enfrentamos es cómo lograr cambios en comportamientos que están muy enraizados en la forma como vivimos, en la forma como nos socializamos los unos con los otros, la forma como organizamos nuestro propio trabajo. Eso requiere un esfuerzo deliberado y sostenido que pasa en muchos casos por enormes cambios de paradigmas que no son fáciles. De ahí la enorme importancia que tiene el involucramiento directo de los trabajadores y el trabajo conjunto entre la administración y los trabajadores, los colaboradores, para lograr ese alineamiento sin el cual estos protocolos y estas políticas pues no van a no van a poder ser implementadas, ¿no? Hay un cuarto tema que lamentablemente a muchos les va a tocar vivir, porque más allá de lo ambicioso que puedan ser los protocolos o lo significativas de las barreras que elijamos, pues hay una posibilidad de contagio que es inminente. Y cómo manejamos esos escenarios extremos que son generadores de gran ansiedad, que son generadores de enorme preocupación en los trabajadores, resulta fundamental. La experiencia de aquellos que lamentablemente han tenido que vivir esa situación da cuenta de dos temas que resultan cruciales, ¿no? El primero tiene que ver con la transparencia en la comunicación. La comunicación interna y la comunicación externa resultan críticas frente a situaciones extremas como esa. Crítica la comunicación interna en torno a la necesidad de mantener a los trabajadores debidamente informados de manera adecuada acerca de lo que está sucediendo, y también la importancia de comunicar a los grupos de interés externos que tienen una legítima preocupación en torno a lo que sucede en la empresa sobre lo que está ocurriendo en estas situaciones extremas que todos deseamos evitar. Hay una dimensión poco discutida en los protocolos de salud que resulta especialmente relevante en ese contexto, que es el apoyo psicológico para los trabajadores. Reitero, las experiencias que han tenido aquellos que han debido manejar estos escenarios es una que pone de especial manifiesto la importancia del apoyo y el soporte psicológico para mantener la fluidez en las relaciones dentro de las operaciones y la relación con los distintos grupos de interés fuera de las mismas. Entonces yo dejaría con esos cuatro aprendizajes esta tercera ronda de preguntas, Álvaro. Muchas gracias, Pablo. Vamos a dar inicio ahora a las preguntas del público. Yo he anotado 3, me he visto en la obligación de priorizar por el tiempo. Y la primera pregunta la quería compartir con Leoní. Leoní en parte de su presentación mencionó el app.
¿no? Y la pregunta viene vinculada a cómo se está planeando apoyarse en la tecnología para combatir esta situación en el sector de infraestructura. Leoní, te dejo unos 2 minutos para que puedas ayudarnos con tu respuesta. A ver, yo comenté un caso específico que conozco en el sector de infraestructura y también lo he escuchado en otra empresa industrial, ¿ya? Estas son prácticas que no son mandatorias, se han implementado por decisión propia de las empresas. Básicamente lo que hacen es que es obligación del trabajador todos los días en las mañanas en sus casas registrarse y pasar por un triaje. Ese triaje determina si la persona tiene algunos de los síntomas que no debe ir a trabajar. Inmediatamente se reporta, hay una pantalla que recibe el área de recursos humanos, otra que la recibe el mismo trabajador, digamos, y lo que se hace inmediatamente es el área de recursos humanos manda a alguien para que haga una revisión del trabajador en su casa. Este trabajador se queda aislado, se le da un seguimiento, y en función de los síntomas se le aplica las pruebas. Una de esas empresas aplica directamente la prueba molecular para tener claridad absoluta. Sabemos que las pruebas rápidas pues, han tenido algunos problemas de fiabilidad. Aplica la prueba molecular y aísla a la persona hasta tener los resultados de la prueba. Cuando la prueba sale negativa, la persona se reincorpora. Ahora, la pregunta también hacía relación a cómo se manejaban los contactos que había tenido esta persona. Como mencioné en la primera intervención, en lo que es servicios esenciales, las empresas tienen cámaras de televisión en todas partes. Entonces, inmediatamente se revisa con el sistema de circuito cerrado de televisión todas las personas que han tenido todas las personas que han tenido contacto con la persona contagiada, e inmediatamente todos pasan a hacer sus 15 días de aislamiento, que es lo que corresponde. Nuevamente, dependiendo de la criticidad de la persona, si es una persona que hay 2 o 3 personas que operan una grúa y se ha contagiado este grupo, se les aplica de inmediato la prueba molecular para ver si reingresan al trabajo ante un negativo o no, ¿no? Entonces, digamos, depende de cada tipo de operación, pero creo que acá lo crítico es hacer notar que para el empleador, para la empresa, tener a su personal sano es fundamental. Esto, vamos, lo que decía alguien, la salud de la persona es la salud de la empresa. Acá hay un binomio que funciona, son las dos caras de una misma moneda. Ningún empleador tiene ningún interés en que sus empleados se enfermen. Esto es terrible para su gente y es terrible también para su empresa. Y por lo tanto, los protocolos, unos más profundos, unos autorregulados, otros como resultado de la regulación pública, lo que están haciendo es adaptando a cada circunstancia específica y a cada tipo de actividad, según los tipos de contacto, según el contacto con la comunidad, con la cadena de valor, con los proveedores, distintas reglas que permitan que en la medida de lo posible se mantenga la sanidad y la salubridad de todo el personal y de toda la empresa. Ahora, alguien comentó por ahí una pregunta que ¿qué deberían hacer las municipalidades? Y también se ha comentado que los trabajadores no se están enfermando muchas veces en el centro de trabajo, sino que se están enfermando cuando regresan a sus casas y van a los mercados, en fin. Si tuviéramos una acción más efectiva de las municipalidades en los mercados, en los centros de abasto y en todos los sitios donde sabemos que tenemos focos de contagio, tendríamos mucho más tranquilidad, porque el trabajador está bastante protegido en el ámbito laboral y cuando está fuera debería tener una protección de su autoridad local, de su autoridad municipal. Yo más bien haría un llamado a las autoridades municipales que velen por eso, por esa protección del trabajador fuera de su centro de trabajo, porque dentro de su centro de trabajo, él, con todas las herramientas que le da su empleador y con todos los protocolos, está bastante protegido. Muchas gracias, Leoní. Le quería hacer la siguiente pregunta a Cayetana, y la pregunta que nos han hecho llegar es, se ha reanudado la pesquería industrial y las plantas han implementado sus protocolos, pero se ve casos de trabajadores con COVID-19. ¿Qué está fallando o cuáles son esos puntos críticos que habría que destacar? A ver, creo que no es que esté fallando, creo que lo que te demuestra eso es que el protocolo se está aplicando, ¿no? Si se puede identificar casos de COVID es porque justamente la industria pesquera industrial está aplicando esos protocolos y por eso es que salen personas con casos positivos y que son rápidamente, ¿no es cierto?, o trasladadas a que hagan cuarentena
o a un centro de salud, en función de lo que salga esa prueba, ¿no? La tasa de contagio, de contagio además es baja, es 1 por 1000. Creo que lo que ha sucedido en muchos lugares, en algunas plantas, sobre todo en el interior, ha sido justamente que los contagios se han producido no del centro laboral, sino fuera del centro laboral. Y es a lo que justamente se refería Leoní, ¿no? A la importancia de que los municipios ya hubiera sido, porque ya es pasado, lamentablemente, pero todavía tienen que continuar haciendo valer los estados de aislamiento, de toque de queda, que no se han respetado en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, te diría que los contagios se han producido en estos lugares, pero lo que te demuestra este tema es que los protocolos se vienen cumpliendo. Hoy hemos tenido una noticia, y claro, las redes sociales comienzan también a tergiversar una serie de información, ¿no? De un tripulante que había fallecido por COVID. Eso está bajo investigación porque ese tripulante pasó por prueba rápida, prueba molecular, y no tuvo fiebre. Entonces es muy difícil que sea, ¿no es cierto?, esa enfermedad. Pero claro, las redes sociales ya inmediatamente comienzan a decir algo y todos lo comienzan a creer como si fuera un mantra, ¿no? Creo que hay que siempre asesorarse y leer los comunicados que justamente decía Pablo, tanto internos como externos, y creo que ahí la comunicación es bastante importante y es lo que debería hacerse notar, ¿no? En estos casos. Muchas gracias, Cayetana. La última pregunta se la quería hacer a Pablo y está referida a las medidas que están adoptando en el sector en relación a los proveedores que intervienen en la cadena de suministros respecto a los aspectos sanitarios. Ya nos habías adelantado algo en tus intervenciones respecto a este punto. Nos gustaría que quizás profundices un poco más en este tema crítico de los proveedores y esta visión de cadena de valor que nos habías dado. Sí, mira, durante la primera fase de cuidado y mantenimiento de las operaciones mineras a las que aludí al inicio de mi intervención, lo que tuvimos fue una dificultad, en algunos casos significativa, de proveeduría de insumos, que felizmente, digamos, logró sortearse, y eso ha permitido que mantuviéramos los niveles de producción que pudimos preservar, porque no hay otra expresión, preservamos ese 35-40% de producción. Pero claro, ahora lo que tenemos frente a nosotros es el enorme desafío de que estas cadenas de valor puedan acompañar el ramp-up de las actividades productivas de la minería. Como señalaba, hasta ahora no tenemos ningún indicio de que ahí hayamos tenido un problema hasta el momento, pero empezamos ya a registrar algunas quejas de parte de algunos contratistas y proveedores respecto de las dificultades que están teniendo para lograr las aprobaciones de sus planes frente a las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Producción. Ahora, en términos del protocolo de salud, digamos, el protocolo del sector minero abarca y es inclusivo de los contratistas. En el caso de proveedores, básicamente se tiene una práctica que lo que busca es minimizar el contacto en zonas especialmente acondicionadas precisamente para reducir las oportunidades de contagio, ¿no? Entonces, el protocolo es extensivo para los contratistas y hay un protocolo especial para los proveedores. Y Álvaro, para terminar, porque sé que he estado revisando las preguntas y sé que algunos de ustedes tienen algunas preocupaciones respecto a lo que han leído en las noticias, sobre todo en los medios digitales, sobre casos de contagio en las operaciones mineras. Y quiero reiterar lo que señalé hace un instante, ¿no? Independientemente de cuán rigurosos, cuán exigentes sean nuestras barreras, igual vamos a tener algunos contagios. Eso va a ser inevitable. Lo que buscamos es detectarlos a tiempo y administrarlos de la mejor manera posible. Creo que ese es el norte de los protocolos que hemos implementado. Tenemos más de 200.000 trabajadores mineros y pueden estar seguros de que la tasa de contagios registradas representa menos del 0.5% del total
de positivos acumulados en todo el país. Entonces no es una situación anómala, y reitero, lamentablemente tenemos ya casi 100.000 contagiados en todo el país y va a ser inevitable que el COVID se extienda. Lo que necesitamos, y para eso precisamente están los protocolos, es para minimizar esas oportunidades de contagio y manejar adecuadamente los casos que se presentan. Muchas gracias, Pablo. Yo quería quedarme con 3 ideas fuerza que creo que nuestros panelistas nos han ayudado a identificar en este proceso. Y las voy a soltar simplemente como ideas, no voy a profundizar mucho más en ellas. Lo primero es que, como había comentado al inicio, no es un proceso sencillo y requiere la participación del sector privado. Porque el sector privado puede aportar la experiencia de campo que tiene y a partir de ahí puede ayudarnos a optimizar muchos procesos. La segunda idea que me ha quedado clara es la visión de la cadena, y justamente esta es la visión que aporta el sector privado, ver esta cadena productiva, pero no solamente limitándose a los proveedores, contratistas, sino también al entorno en el cual se desarrollan las actividades. Se ha mencionado el término de familia, el término de comunidades, que son importantes verlas porque al final del día estamos hablando de un elemento conjunto en donde la comunicación termina siendo transversal. Y finalmente la gestión del Estado, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de los gobiernos locales, porque son ellos quienes van a administrar el proceso y cualquier falla puede terminar costando vidas, porque eso es al final del día de lo que estamos hablando. No podemos pensar en ninguna línea que vamos a tener una solución segmentada, es decir, donde vamos a tener un sector con un nivel de protocolos muy alto y con resultados sanitarios muy buenos, y un sector probablemente muy informal, que no lleve a cabo ningún tipo de protocolo, con un resultado por debajo del óptimo. Lo más probable es que la manera en la cual van a interactuar estos dos sectores terminen, y esta manera compleja en la que van a interactuar, va a terminar minando uno al otro. Por eso la visión de conjunto va a terminar siendo importante. Yo quisiera dejar ahí mi reflexión final y más bien invitar a Leoní, a Cayetana y a Pablo para que nos den sus conclusiones y las reflexiones finales que quieren compartir con nosotros. A ver, quizás redondeando todo lo que hemos hablado, sabemos que este es un proceso difícil, es un proceso que implica riesgos. Estamos ante una pandemia que aquí y en todas partes del mundo está generando consecuencias devastadoras para la gente, para la economía, para nuestros patrones de conductas sociales, en fin. No es fácil abrir, y va a haber errores, y van a haber avances, van a haber retrocesos. Lo que sí sabemos es que hay 3 o 4 pautas de conducta que, siguiéndolas, minimizan los riesgos. El tema es cómo logramos que al interior de las empresas, que tienen que seguir produciendo para que no tengamos sumada la pandemia de salud, una pandemia económica de la cual no logremos recuperarnos nunca, ¿cómo hacemos para que al interior de las empresas estas 4 o 5 pautas de conducta sean cumplidas de manera rigurosa, en una colaboración entre protocolos bien establecidos y bien supervisados, tanto por el empleador como por la autoridad competente, no las 500 autoridades competentes, y por los propios trabajadores que naturalmente son aliados en este esfuerzo. Yo creo que eso es un resumen. Muchísimas gracias, Leoní. Cayetana, ¿cuáles serían tus reflexiones finales, tus conclusiones que puedas compartir con nosotros? Bueno, creo que es claro, ¿no? Escuchando a Pablo y a Leoní, o sea, hay coincidencia, ¿no? La preocupación por la salud de los trabajadores no es una preocupación solamente del gobierno, es una preocupación y una responsabilidad del empresariado. Y así lo estamos asumiendo. No hemos necesitado que nos digan que teníamos que hacer un protocolo para poder diseñarlo. Lo hemos hecho, y lo hemos hecho porque es nuestra responsabilidad y es como creemos que tenemos que enfrentar justamente la reactivación y esta pandemia, ¿no? Creo que la reflexión final es, ustedes están viendo el sector infraestructura, minería, pesca, todos comprometidos en que la salud está primero. Y como lo dije hace un rato,
la salud de los trabajadores es la salud de la operación. Muchas gracias, Cayetana. Pablo, por favor, tu comentario final. Sí, yo quiero despedirme con una reflexión que me parece apropiada para la coyuntura y tiene que ver con este hecho tan contradictorio de que estamos frente a una crisis que ha revelado los dos polos opuestos del país, ¿no? Por un lado, ha desnudado las enormes limitaciones y las fallas estructurales del Estado peruano en una coyuntura en la que necesitábamos tener una respuesta muy potente en materia de salud, que no ha sido posible alcanzar debido a problemas que venimos arrastrando ya una buena temporada, y esto nuevamente pone en el centro del debate la discusión sobre el Estado. ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cuál es el Estado que el Perú requiere para alcanzar el desarrollo que todos deseamos? Entonces, esta crisis ha sacado, por un lado, ha revelado esas fallas estructurales, pero por otro lado también ha vuelto a poner de manifiesto algo que ya hemos visto en otras crisis, que es ese enorme capital social que el Perú tiene, esa gran capacidad de movilizarse, de ser solidarios, de extender una mano. Yo creo que tenemos que construir sobre esto último para enfrentar lo que sin dudas es la peor crisis que ha vivido el país en su era republicana después de la guerra con Chile. Creo que a portas de celebrar 200 años de independencia tenemos frente a nosotros un desafío que exige y demanda lo mejor de todos los peruanos. Yo quiero terminar con una nota positiva porque estoy convencido de que cuando los peruanos se lo proponen podemos sumar esfuerzos y lograr superar los desafíos más exigentes. Muchas gracias, Pablo, por ese mensaje final. Bueno, con eso damos por concluido el CADEX de hoy. Primero les agradecemos a todos por su participación y de manera especial a nuestros panelistas. Lo que sí los invito es a completar una breve encuesta que aparecerá al final de la pantalla, y además quería agradecer a los medios estratégicos aliados de IPAE en la transmisión de este evento, que son la revista Caretas, la Agencia Andina, el Diario El Peruano, el Diario de la República, los portales PQS y En Agenda. Próximamente, IPAE les hará llegar las invitaciones para los siguientes CADEX. Buenas tardes a todos y cuídense mucho. Muchas gracias.